tropezar. La transgresión de los hombres nos hizo mucho mal. Quitó el cielo de nuestra tierra y en la tierra echó cal. Pero el amor de Dios fue la palabra que puso la cruz y la libertad. Pero ¿quién quiere paz con Dios? ¿Quién necesita amor? El diablo se robó toda la torta. Toda la torta. Toda la... Del infinito absoluto vino un gran amor, vino y sopló en nuestra cara, no demos la espalda a Dios. Los noticieros del día nos dicen que necesitamos la cruz y la libertad. Cruz y la libertad. Es que no hay paz con Dios, es que no hay amor. El diablo se sentó en nuestra historia, pero miren la cruz. Es la libertad. Pero miren la cruz. Es la libertad. Muy buenas noches, amados hermanos de Comunidad Vidas Transformadas. Reciban un cordial saludo. Hoy nuevamente, como todos los miércoles, con nuestro discipulado. Este espacio bien especial donde estamos enseñando acerca de los primeros pasos de los nuevos creyentes. La semana pasada hablamos acerca de arrepentirse y creer. Y dimos algunos pasos, algunas citas bíblicas donde la palabra nos habla, nos enseña acerca de en quién debemos creer y qué es un arrepentimiento. Yo creo que esto quedó bien claro acerca de que creer en Jesús y arrepentirnos de todos nuestros pecados. Eso trae como efecto la salvación del nuevo creyente. Entonces, ¿a qué personas discipulamos? Ya decíamos que a las personas que creen en Jesucristo, que colocan su fe en Él y se arrepienten de sus pecados. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del bautismo, el bautismo en agua. El bautismo en agua también es parte de la gran comisión. Recuerda que el Señor Jesús dijo: vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el bautismo es un mandamiento del Señor Jesús. Primero Él lo hizo, ¿no? Recuerda que el Señor Jesús fue bautizado por Juan el Bautista allí en el desierto, en el Jordán. Dice que Juan bautizaba y Jesús fue allí donde estaba Juan y lo bautizó.
Leamos aquí, esa cita está, es el bautismo de Jesús, lo encontramos en el libro de Mateo capítulo 3. San Mateo capítulo 3, verso, a ver, 13. Mateo 3:13 habla acerca del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces vemos que el mismo Señor Jesús se bautizó para darnos ejemplo a nosotros. Y dio la orden, después de que él se bautizó, dio la orden a sus discípulos de que bautizaran a todo nuevo creyente, a todo aquel que creyera en él y se arrepintiera de sus pecados. Pero algo hermoso que encontramos aquí en la palabra es que cuando el Señor Jesús fue bautizado por Juan, dice que los cielos se abrieron y se oyó una voz desde el cielo, la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, algo que sucede cada vez que un nuevo creyente se arrepiente es que el Padre Celestial se complace, porque la obediencia trae alegría y complace el corazón de nuestro Señor. Entonces hay gozo, así como cuando un pecador, la Biblia dice que cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos. Cada vez que un nuevo creyente también se bautiza, esto trae gozo y complace a nuestro Padre Celestial. Y algo también que encontramos aquí en el bautismo del Señor Jesús es que ahí encontramos la Trinidad de Dios. Encontramos al Hijo como hombre y como Dios siendo bautizado por Juan. Encontramos que el Padre habló, se oyó una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Pero también encontramos que el Espíritu Santo dice que descendió como paloma sobre Jesús. Entonces encontramos allí la Trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no un Dios de tres cabezas, sino un solo Dios, la Trinidad de Dios. Así como nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, también Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, somos cabeza, tronco y extremidades. También el Padre está allí en su majestad como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Entonces vemos que el Señor se bautizó para iniciar su ministerio. Bien importante esto, que el Señor cumplió todo lo que el Padre le mandó a hacer. Y para iniciar su ministerio el Señor tenía que ser bautizado. Por eso Él vino a Juan y fue bautizado. ¿Qué sucedió inmediatamente? Dice que el Espíritu que descendió sobre Él aquel mismo día lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Dice que estuvo allí 40 días ayunando. Después de esto tuvo hambre, dice la palabra, y el diablo vino a tentarlo a ofrecerle pan, cuestionando la palabra, porque el diablo dijo, si eres el Hijo de Dios, di esas piedras que se conviertan en pan. Después le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí esta montaña y los ángeles vendrán y te recogerán o te salvarán. Y después le ofreció también que lo adorara Satanás, pero el Señor estaba lleno del Espíritu Santo y lo resistió con la palabra, diciendo, escrito está. Entonces, qué bueno, cuando nosotros somos cristianos obedientes, que hemos creído en el Señor, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, el paso siguiente de nuestra fe es bautizarnos. Debemos bautizarnos. ¿Cómo nos bautizamos? Como está escrito en la palabra, y dice que vayan y hagan discípulos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el mismo Señor nos dio autoridad. Dice Jesús ahí, Mateo 28, venga, le digo dónde está escrito.
Mateo 28, verso 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces lo que estamos haciendo es un mandato directamente del Señor Jesús. ¿Cómo es el bautismo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo que está hoy vigente para la iglesia. ¿Qué personas son aptas o deben ser bautizadas por la iglesia? Todo aquel que ha creído y se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su fe en Jesucristo. Entonces, cada creyente que se bautiza es alguien que públicamente declara su fe en el Señor. Públicamente está diciendo: yo he creído en Jesús, me he arrepentido de mis pecados, he sido salvo y me bautizo como un acto de fe y de obediencia. Entonces, el bautismo es por fe y por obediencia, porque sabemos que el bautismo nos une al Señor. ¿Por qué bautizamos personas mayores? ¿Por qué los niños no los bautizamos? Porque la palabra dice que el que creyere y se bautizare. Estamos enseñando que el bautismo es para personas que han creído y se han arrepentido. Entonces los niños no tienen pecado de que arrepentirse. Tampoco tienen la edad suficiente para creer. Entonces, un niño de 1 año o menos de 1 año, o tal vez 2 años, no tienen la edad suficiente para creer. ¿Qué hacemos con los niños? Dice que Jesús, dice que él fue al nacer, al 8º día, fue llevado ante el sacerdote y fue presentado allí y se ofreció una ofrenda. Eso es lo que hoy hacemos con mi iglesia. Cuando nacen nuestros hijos, los llevamos, los presentamos al Señor y, si es posible, damos una ofrenda en acción de gracias por ese nuevo hijo que el Señor nos ha dado. Entonces queda claro que el bautismo es para los adultos que creen y se arrepienten. Los niños no, porque de ellos es el reino de los cielos. Recuerda que el Señor dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y a los grandes les digo: si ustedes no se hacen como niños, no podrán entrar en el reino de Dios. Entonces, los niños son de Dios, así que antiguamente nos han enseñado en la tradición que si un niño moría y no era bautizado, posiblemente ese niño iba a ir al limbo y no podía entrar en las tinieblas, sino que no podía entrar a la luz, sino que iba a estar en las tinieblas. Pero esto no es bíblico. La Biblia no habla, dice que de los tales es el reino de los cielos. El bautismo es para personas que se arrepienten de sus pecados y creen en el Señor Jesucristo. Entonces, que bueno, todo lo que predicamos, lo que enseñamos, está sustentado en la palabra de Dios. No podemos enseñar nada que la palabra de Dios nos diga, porque ella es la que nos da autoridad y da testimonio, porque está directamente inspirada por el Espíritu de Dios. Y el mismo Señor Jesús nos mandó de ir y hacer discípulos. Algo que vemos en la iglesia primitiva, que es la iglesia que nos da el ejemplo, ¿no? La primera iglesia, después de que el Señor fue arrebatado arriba al cielo, después del Pentecostés, que vino el bautismo del Espíritu Santo, los discípulos empezaron a predicar y a bautizar. Y algo que encontramos a través del libro de los Hechos era que las personas creían en Jesús, se les predicaba el Evangelio, inmediatamente se arrepentían y eran bautizadas. No pasaba mucho lapso de tiempo. Vemos que esa misma noche o ese mismo día eran bautizadas. Vean lo que sucedió aquí. Ustedes recuerdan en Hechos 2, cuando vino el Espíritu Santo sobre la iglesia y los bautizó. En la Biblia encontramos más de 8 o 9 clases de bautismo. Uno de ellos es el bautismo del Espíritu Santo. Recuerda que Juan decía: a la verdad yo os bautizo con agua, pero el que viene tras de mí, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Está hablando del bautismo que vendría a dar Jesús. Y Jesús nos prometió que seríamos bautizados durante no mucho tiempo. Le prometió a sus discípulos con el Espíritu Santo. Pero hoy estamos hablando básicamente del bautismo en agua. Más adelante también vamos a estar dando esta enseñanza acerca del bautismo
del Espíritu Santo. Pero hoy lo que nos concierne es el bautismo en agua. Entonces decíamos que después de que el Espíritu Santo vino sobre ellos, en el libro de Hechos 2:38, Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, predicó a la multitud. Recuerda que en aquel día Pedro predicó después del Pentecostés y se arrepintieron más de 3,000 personas. Dice en el libro de Hechos 2:38, dice, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Por qué Pedro le mandó bautizarse a cada uno de ellos? Porque se habían arrepentido, porque habían declarado públicamente su fe en Jesús. Dice, bautícese cada uno de vosotros, dice, en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, estos dos bautismos van unidos, el de bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. Pero más adelante, por ahora estamos enseñando el bautismo en agua, pero más adelante lo haremos del Espíritu Santo. En Hechos 2:40 al 42 sigue hablando Pedro, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Entonces encontramos que recibieron la palabra, creyeron, se arrepintieron y inmediatamente fueron bautizados. Dice, y se añadieron a aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces vemos que esta primera iglesia creció. ¿Por qué creció? Porque se cumplió el mandamiento del Señor Jesús, ir y hacer discípulos. Ellos empezaron a predicar allí después del día de Pentecostés, después que fueron llenos del Espíritu Santo, igual que Jesús. Jesús no empezó su ministerio hasta que fue bautizado en agua y también fue lleno con el Espíritu Santo. Ya como leímos el bautismo de Jesús, dice que él se bautizó, inmediatamente el Espíritu Santo vino sobre él, inmediatamente él empezó a predicar. Después de haber estado en el ayuno 40 días, empezó a predicar, a enseñar la palabra y el poder de Dios estaba con él. Entonces, la obediencia hace que el poder de Dios venga sobre el nuevo creyente. Ese nuevo creyente también va a ser una persona apta para también ir y predicar el evangelio. ¿Por qué Dios lo va a respaldar? Porque está en obediencia. El bautismo es un paso de obediencia. Si la palabra de Dios dice que todo el que creyere y se bautizare será salvo, entonces no podemos poner en juego nuestra salvación por no obedecer. Si alguien dice yo he creído, el siguiente paso es bautizarse, ¿verdad? Porque si no se bautiza, podría caer en desobediencia. Entonces vemos que todo va de la mano: creer en Jesús, arrepentirse de sus pecados y bautizarse en agua. En agua. Así pasó allí el día de Pentecostés cuando Pedro predicó. Entonces vemos que a través de la Biblia, a través del libro de los Hechos, vamos viendo que todo va marchando rápido, ¿verdad? Obediencia. La obediencia trae como consecuencia el respaldo de Dios, las bendiciones de Dios. Quiero que miremos un verso que está aquí en el libro de Romanos, capítulo 6, en el verso 35. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice es capítulo 6, verso 3 al 5, no 35, sino capítulo 6, verso del 3 al 5. Leímos el verso 3, dice el verso 4, dice, porque todos los que somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como el Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En el bautismo, algo que significa el bautismo, la palabra bautismo significa, dice, unir dos cosas, algo que se introduce en. Entonces, el bautismo en agua o en el Espíritu nos introduce en Cristo. Recuerda que la palabra de Dios dice que si el que está en Cristo, el que se une al Señor, dice, un espíritu es con él. A través del bautismo, simbólicamente nos unimos y nos hacemos uno solo
con el Señor. Es como el matrimonio. Dos personas de diferentes familias se unen en matrimonio y dice la palabra que ya no serán dos, sino que será uno solo. Entonces, igual, el bautismo es como un matrimonio con el Señor. Nos unimos en Él y seremos uno solo con Él. Somos uno en Cristo. Entonces, es Cristo y nosotros unidos en uno solo. Estamos unidos en Cristo. Por eso Pablo sí lo entendió y lo explicó de la manera como más sensata, creo yo. Dijo, el que se une al Señor, un espíritu es con Él, dice. Y dijo también en Gálatas 2:20, dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dijo, ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Entonces, el bautismo en agua nos une a Cristo y nos hace uno solo con Él. Dice que así como Cristo murió y fue sepultado, también el viejo hombre, o sea, nosotros, cuando el nuevo creyente es introducido en el agua, quiere decir que ese viejo hombre muere y nace una nueva criatura, ¿verdad? Entonces el hombre viejo de pecado muere y nace una nueva criatura con la naturaleza divina, con la naturaleza de Dios, despojado de todo pecado de su pasado y ahora se convierte en una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces el bautismo es el paso para iniciar nuestra vida cristiana después de haber creído y habernos arrepentido de nuestros pecados. Quiero que miremos otras citas bíblicas. Como les decía antes, algo que encontramos en el libro de los Hechos es que las personas creían y inmediatamente se bautizaban. En el libro de Hechos, capítulo 8, verso 34-38, encontramos un breve relato de la conversión del eunuco. Ustedes recuerdan, ¿verdad? Dice así, dice que el Espíritu Santo llevó a Felipe y le dijo, súbete a ese carro. Y dice que en ese carro viajaba un funcionario de Candace, era un funcionario de la reina de Candace. Dice que el cual venía a Jerusalén de adorar, y él iba leyendo en su carruaje las escrituras y leía el pasaje de Isaías. Ustedes pueden leer todo el capítulo, pero en el verso 34 le decía Felipe al eunuco. Dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio a Jesús, y leyendo por el camino llegaron a cierta agua, y le dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. O sea, sucedió algo bien importante. Él no entendía la escritura, ¿verdad? Iba leyendo al profeta Isaías cuando decía, como cordero fue llevado al matadero. Pero no entendía, dijo, ¿de quién habla? ¿De él mismo o otro? Entonces dice que Felipe subió a su carro y le explicó el evangelio de Jesús. Dijo, no, él no está hablando Isaías de sí mismo, él está hablando de Jesús, el cual ya vino, ya murió en la cruz, ya resucitó, y ahora todo aquel que en él cree tendrá salvación y vida eterna. Entonces después Felipe dijo, ¿crees de todo corazón? Y el eunuco le dijo, sí, creo. Entonces, ¿qué impide que sea bautizado? Dice que inmediatamente descendieron del carro donde iban y le bautizó. Entonces no pasó mucho tiempo, creyó en Jesús, se arrepintió y lo bautizó. Entonces vemos que lo que encontramos en el libro de los Hechos es que los nuevos creyentes creían y se bautizaban. Encontramos también en el libro de Hechos, capítulo 16, encontramos también el bautismo del carcelero. Encontramos también en el libro de Hechos, capítulo 9, versos 17 y 18. O todo el capítulo 9 encontramos la historia de Saulo de Tarso, ¿verdad? Cuando Saulo creyó en el Señor. Recuerdan que Saulo antes se llamaba, después el Señor le colocó el nombre de Pablo. Era un perseguidor de la iglesia que
llevaba cartas para meter a la cárcel a los cristianos para que no predicaran más en Jesús, pero el mismo Jesús se le reveló en el camino y quedó ciego. Después de quedar ciego fue llevado a una ciudad cercana, y allí el Señor envió a un hombre llamado Ananías para que orara por él, le pusiera las manos y restaurara la vista. Solo estoy leyendo. Yo les voy a dejar de tareas a ustedes que lean el libro de los Hechos, todas las citas donde las personas creyeron y fueron bautizadas. Como esto lo estamos dando así a manera de introducción, solo estamos dando algunas citas, pero usted lo puede hacer en su casa, leer todo el libro de los Hechos donde hay personas que creyeron y se bautizaron. Aquí encontrábamos cuando creyó el apóstol Pablo, que en ese entonces no era Pablo sino Saulo. Dice en el verso de Hechos 9, 17 y 18: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Dice: al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Dice: y levantándose fue bautizado. Entonces era inmediatamente. Pablo allí creyó. Después dice que esos 3 días, él duró 3 días allí ayunando y oraba. Pero ya no oraba de acuerdo a la tradición antigua, sino ya como un nuevo creyente. Ya tenía un nuevo corazón, ya había tenido un encuentro con Jesús. Ya el Señor le había perdonado y lo había mostrado, le había llamado a ser su servidor. Algo que sucedió fue cuando Pablo tuvo allí el encuentro con el Señor. Le dijo: te es necesario, cuánto te debes sufrir por causa de mi nombre. Dijo: y lo he llamado para que vaya y predique mi palabra. O sea, el Señor lo llamó y de una vez lo comisionó para que él fuera y predicara su palabra. Entonces Pablo también tuvo que iniciar allí por creer, por arrepentirse, inmediatamente bautizarse. Si ustedes leen la historia, recuerden que Ananías tenía un poco de temor de ir a Pablo, porque decía: no, este hombre es un hombre terrible, es un hombre que persigue a los cristianos y que los mete a la cárcel. Inclusive participó en la muerte de nuestro hermano Esteban. Recuerde que cuando Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia, fue muerto, apedreado, Pablo estaba ahí. Dice que él estaba allí y las ropas de Esteban fueron colocadas a los pies de este hombre llamado Saulo. O sea que él participó aún en homicidios de los mismos creyentes. Entonces Ananías tenía miedo, pero el Señor dijo: no, ve, porque lo he llamado para que sea instrumento, para que predique mi palabra. Pues ya Ananías se llenó de confianza y entró a la casa donde estaba Saulo. Dice que le oró por él. Estaba ciego, dice que le cayeron de los ojos como escamas. Inmediatamente, dice, le cayeron escamas de los ojos, dice, y recibió la vista. Un milagro sucedió. Estaba ciego, el resplandor del cielo lo dejó ciego, pero después, cuando Ananías oró, puso la mano sobre él, recibió la vista. Dice que inmediatamente se incorporó y se bautizó. No hay que esperar mucho tiempo. El nuevo creyente se ha creído de corazón. Lo primero que dice: ahora, ¿qué debo hacer? Pablo dijo: bautícese. Bautícese cada uno. ¿Por qué me bautizo? Porque he creído, porque tengo fe, porque he puesto mi fe en el Señor Jesús. ¿Y porque es obediencia? Recuerda que el Señor se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. Entonces no hay ninguna disculpa. Si alguien dice: yo he creído en el Señor, soy un creyente, lo lógico es que se bautice. ¿Qué espera? Bautizarse, ¿verdad? Dar ese paso de fe y ese paso de obediencia. Y esto trae como añadidura que alegramos el corazón de nuestro Dios. Yo les voy a dejar de tarea a ustedes que están allá en sus casas,
que lean todo en el libro de los Hechos, capítulo 8, donde se bautizó el eunuco. En el 16 encontramos otro caso cuando se bautizó el carcelero. Pero también encontramos otro caso de bautismo, fue en el capítulo 10, ahí del mismo libro de los Hechos. Otra persona que creyó y fue bautizada también fue Cornelio. Recuerda que Cornelio era un oficial, dice que daba limosnas y oraba a Dios, y un día un ángel se le presentó y le dijo: Cornelio, tus oraciones han subido al cielo. Dijo: ya, ahora Dios quiere que haga llamar a un hombre que lleva por sobrenombre Pedro, Simón, llamado Pedro, y lo mandó a llamar. Recuerda que Pedro estaba allí en la ciudad de Jope. Dice que como a la hora, al mediodía, estaba en ayuno y vio la visión, cuando un lienzo descendía del cielo y le oyó una voz que le decía: Pedro, mata y come. Y Pedro decía: Señor, ninguna cosa inmunda he comido en mi vida. Y el Señor dijo: no tengas temor, mata y come. Dice que esta visión fue por 4 veces. La cosa fue que lo del ángel fue a Cornelio, y le dijo que me mandara a llamar a Pedro. Y el Señor, el Espíritu, también le habló a Pedro y le dijo que fuera donde Cornelio. Entonces Dios, cuando quiere salvar a alguien, el Señor prepara a las personas. ¿Qué necesitaba Pedro? Algo que encontramos era que Cornelio era un buen hombre, pero no era salvo. Dice que daba limonas, oraba, creía en Dios, pero necesitaba creer en Jesús. Pero entonces, por eso el Señor tuvo que hacer la conexión, enviar a llamar a Pedro para que Pedro le predicara el evangelio a Cornelio y Cornelio fuera salvo. Y sucedió tal como el Señor lo planeó. Dice que Pedro fue a la casa de Cornelio y dice que le predicó la palabra, le anunció el evangelio de Jesús. Y algo que dice la palabra que me parece tremendo es que aún Pedro no había terminado su mensaje de dar el mensaje de salvación a Cornelio cuando el Espíritu Santo los bautizó. Entonces Pedro dijo: bueno, si ya el Espíritu Santo los bautizó a estos, ahora ¿qué impiden que sean bautizados en agua? Aquella misma noche los bautizó en agua. Entonces puede suceder que un nuevo creyente, antes de recibir el bautismo en agua, pueda ser bautizado por el Espíritu Santo. Entonces son 2 experiencias bien importantes: el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Pues más adelante vamos a estar hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo, que también es para todos. El bautismo en el Espíritu Santo también es para todos, así como el bautismo en agua. Así que, mis hermanos, les agradezco su atención en esta noche. Normalmente estas clases nos toman 2, 3 días de discipulado, lo damos más extensamente, pero aquí lo estamos enseñando para tomar la idea, para animarlo a usted también a que discipule a alguien. Algo que quiero dejarles como tarea es que cada uno empiece a orar por una persona, que diga: Señor, yo que también quiero ser partícipe de tu reino, yo también quiero cumplir la gran comisión. Y empiece a orar por una persona, alguien. Diga: Señor, dame una persona para ganarla para ti, para discipularla y para enseñarla. Y el Señor lo va a guiar a que usted también sea un ganador de almas, para que usted también discipule y para que usted también sea parte de la gran comisión. Recuerda que todos hemos sido llamados para ser parte de la gran comisión. No todos podrán ser evangelistas, maestros, pastores o ejercer un ministerio, pero sí todos podemos hacer parte de la obra de Dios, sin importar si somos ministros o no del evangelio. Algo que vean estos días, estaba leyendo el libro de Lucas en el capítulo 8, dice, encontré un texto que decía: mujeres que servían a Jesús. ¿Y sabe cómo servían estas mujeres? En la cual estaba María Magdalena, dice que Juana, esposa del intendente de Herodes, y dice que ellas servían a Jesús con sus bienes. Entonces hay muchas formas de servir a Jesús. Tal vez usted dice: no tengo la capacidad, como la facilidad de hablar a personas, pero usted, de alguna forma, usted debe estar participando de la obra de Dios. O sea, dice que estas mujeres le servían a Jesús con sus bienes.
eran mujeres que tenían una solvencia económica y les servían, llevaban su dinero y lo ponían al servicio de la obra de Dios en aquel tiempo que era Jesús. Entonces todos estamos llamados a hacer la obra de Dios. Y algo bien importante que les quiero decir en esta noche es que el nuevo creyente debe ser bautizado porque es un paso de obediencia. Si bien hecho, no podemos decir que el bautismo salva, porque encontramos la historia de aquel hombre que murió allí al lado de Jesús el día que crucificaron a Jesús. Recuerda que también habían dos hombres ladrones que los crucificaron juntamente con Jesús, pero uno no creyó y el otro creyó. Y aquel que creyó, el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en mi reino. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea que este hombre creyó y se salvó sin haber sido bautizado. Pero aquel que cree y todavía no es la hora, pues el siguiente paso es bautizarse y seguir en obediencia hasta que el Señor venga. Así que, mis hermanos, muchas gracias por este tiempo que hemos compartido. Es un gran placer poder compartir la palabra con ustedes. Y les invito a que oren al Señor y digan: Señor, yo quiero orar, quiero que me des una persona para también. Vamos a orar, démosle gracias al Señor en esta noche. Digámosle: Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo, por la palabra. Gracias por el bautismo en agua que tú nos has mandado hacer como obediencia. Te doy gracias. Si alguien no lo ha hecho, dígale: Señor, yo quiero hacerlo porque he creído y me he arrepentido, Dios. Y esperamos que esta palabra que estamos enseñando traiga vida a su vida, lo anime a dar pasos de fe, pasos de obediencia, Dios, porque sabemos que cuando obedecemos al Señor le traemos gozo y le traemos alegría a nuestro Padre Celestial. Padre, te damos muchas gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. My Jesus.